Imagina por un momento que tu mente es como un océano profundo. La mayoría de las personas creen que para estar en calma necesitan que la superficie del mar esté completamente tranquila, sin tormentas, sin olas, sin vientos. Pero los estoicos descubrieron hace más de 2000 años que la verdadera serenidad no depende de lo que ocurre afuera, sino de lo que sucede dentro de nosotros mismos. La vida está llena de tormentas imprevistas, de vientos contrarios, de sucesos que no pedimos y que no controlamos. Sin embargo, aunque afuera todo sea caos, dentro de nosotros puede reinar una calma inconmovible si aprendemos a dominar la mente y a dirigir nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras reacciones. Esa es la promesa del estoicismo, una filosofía que floreció en la antigua Grecia y Roma y que hoy sigue más viva que nunca, porque nos enseña a construir una fortaleza interior que no se derrumba ante las circunstancias externas. Los estoicos comprendieron que el ser humano vive esclavizado por lo que no puede controlar y que, mientras no entendamos la diferencia entre lo que está en nuestras manos y lo que no está, estaremos destinados a sufrir sin descanso. Lo que ellos nos proponen es un camino de libertad interior, una forma de vida que nos devuelve el poder sobre lo único que realmente poseemos: nuestra mente, nuestras elecciones y nuestras acciones. El primer principio estoico es la búsqueda de la tranquilidad interior. Esta tranquilidad no depende de tener dinero, éxito, salud o reconocimiento, porque todas esas cosas pueden desaparecer de un momento a otro, sino que depende de una estructura interna sólida que nos permite mantener la compostura aun cuando todo lo externo se derrumba. Imagina estar en medio de una tormenta de problemas personales, económicos o familiares y, aún así, ser capaz de mantenerte en calma, no porque ignores lo que pasa, sino porque has aprendido a no entregar tu paz a lo que no puedes controlar. La independencia de las circunstancias es el corazón de este principio. Para los estoicos, la felicidad auténtica se encuentra en no atarse a lo que el mundo externo ofrece, porque todo eso es frágil y pasajero. La aceptación de la impermanencia es fundamental. Todo cambia, nada permanece igual. La juventud se va, la salud se debilita, las personas se marchan, las posesiones se pierden. Resistirse a estos cambios naturales es luchar contra la misma naturaleza, y esa lucha inevitablemente genera sufrimiento. Los estoicos nos invitan a aceptar con serenidad que todo es transitorio y que la verdadera paz surge cuando dejamos de aferrarnos a lo que no tiene permanencia. Pero no basta con aceptar. También es necesario cultivar la ecuanimidad ante la adversidad. Cada dificultad, cada tropiezo, cada pérdida puede convertirse en una oportunidad para crecer, para fortalecer la mente, para pulir el carácter. Los estoicos veían las adversidades como entrenamientos de la vida, pruebas que revelan hasta dónde llega nuestra fortaleza interior. Así como el hierro se templa en el fuego, el ser humano se fortalece en las pruebas. Para lograr esta serenidad también es necesario el desapego de emociones perturbadoras, como la ira, el miedo, la desesperación o el resentimiento. Estas emociones aparecen de manera natural en nuestra mente, pero no deben gobernar nuestras decisiones ni nuestras acciones. El estoico no niega lo que siente, pero tampoco se deja arrastrar por ello. Reconoce las emociones, las observa y elige actuar con sabiduría en lugar de reaccionar impulsivamente. Vivir de acuerdo con la virtud es la clave central del estoicismo. Los sabios antiguos como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio repetían que la verdadera fuente de tranquilidad no está en los placeres ni en la riqueza, sino en vivir conforme a la virtud. Cuando actuamos con justicia, coraje, sabiduría y templanza, nuestra conciencia está limpia.
No somos torturados por la culpa ni por el remordimiento y podemos dormir en paz porque sabemos que hemos vivido de acuerdo con lo mejor de nosotros mismos. Los estoicos también nos recuerdan la importancia del contento con la suficiencia. Vivimos en una época en la que siempre se nos empuja a querer más dinero, más cosas, más placer, más reconocimiento. Pero esta búsqueda incesante nunca se satisface siempre, deja un vacío interior. Los estoicos proponían lo contrario, aprender a estar contentos con lo suficiente, valorar lo que ya tenemos y no depender de deseos insaciables que solo generan frustración cuando entendemos que ya tenemos bastante. Descubrimos una paz interior que nada externo puede arrebatar la serenidad. Para ellos, no era un destino que se alcanza de una vez por todas, sino un ideal que se cultiva día a día con disciplina, con práctica, con autocontrol. Es como un jardín que requiere cuidado constante. No basta con sembrar la semilla, hay que regarla, protegerla y darle tiempo para crecer. Así también la tranquilidad se desarrolla poco a poco, a medida que entrenamos la mente y practicamos los principios estoicos. En última instancia, la búsqueda de la tranquilidad es también la búsqueda de la libertad interior, porque cuando no somos esclavos de nuestras emociones, de nuestros deseos, ni de las circunstancias externas, alcanzamos un grado de libertad que nos permite vivir fieles a nuestros valores, sin miedo y sin cadenas. Es esta libertad la que nos convierte en dueños de nuestra vida, y no en marionetas de los caprichos del destino. Resumiendo, el primer principio del estoicismo nos invita a dejar de depender de lo externo, a aceptar el cambio como parte natural de la vida, a enfrentar las adversidades como entrenamientos, a desapegarnos de emociones destructivas, a vivir de acuerdo con la virtud y a encontrar contentamiento en la sencillez. Todo ello nos conduce a una vida más serena, más ética y más plena, donde la paz no se busca en las cosas del mundo, sino en el interior de nosotros mismos. Ahora avancemos hacia el segundo principio estoico, que nos lleva a uno de los aprendizajes más profundos y transformadores que esta filosofía nos regala: la aceptación de lo que no podemos controlar. Este pilar nos enseña a distinguir entre lo que está en nuestro poder y lo que está fuera de él. Una distinción que puede parecer simple, pero que encierra el secreto de la verdadera paz interior. El segundo principio estoico: aceptación de lo que no podemos controlar. Este principio es quizá uno de los más poderosos y liberadores, porque la mayoría de los sufrimientos humanos nacen de nuestra resistencia a aceptar lo que está fuera de nuestro alcance. Vivimos tratando de controlar lo incontrolable. Vivimos intentando cambiar a las personas, los sucesos, el clima, el destino y hasta el tiempo mismo. Y esa lucha, inútil, es la raíz de una gran parte de nuestra angustia. Los estoicos nos enseñan que la clave para una vida serena es distinguir con claridad qué cosas están en nuestro poder y qué cosas no lo están en nuestro poder. Se encuentran nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Nuestras elecciones y nuestras acciones. Fuera de nuestro poder están las opiniones de los demás, el pasado, los acontecimientos naturales, la enfermedad, la muerte y en general cualquier circunstancia que no dependa directamente de nuestra voluntad. Cuando entendemos esta diferencia, dejamos de desperdiciar energía en batallas imposibles y dirigimos toda nuestra fuerza hacia lo que realmente podemos gobernar: nuestra propia mente. Imaginemos un ejemplo cotidiano. Alguien nos critica o nos insulta. Nuestra reacción inmediata puede ser intentar cambiar lo que esa persona piensa de nosotros, pero eso no está en nuestras manos. Lo que sí está en nuestro poder es cómo respondemos a esa crítica. Podemos reaccionar con ira, con resentimiento, con dolor, o podemos responder con calma, con inteligencia e incluso con compasión. El insulto
no lo controlamos? La respuesta sí. Esa es la enseñanza central del segundo principio. Los estoicos también nos invitan a abandonar las expectativas irreales, porque gran parte de nuestro sufrimiento nace de esperar que la vida sea de una manera distinta a como realmente es. Esperamos que las personas actúen como nosotros queremos, esperamos que las cosas duren para siempre, esperamos que todo salga tal como lo planeamos, pero la vida no está obligada a cumplir nuestras expectativas, y mientras más nos aferramos a ellas, más sufrimos. La sabiduría está en aceptar la realidad tal como es, no como quisiéramos que fuera. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus meditaciones que nuestra tranquilidad depende de dos cosas: aceptar lo que nos da el destino y actuar con rectitud en lo que está bajo nuestro control. Todo lo demás es una carga inútil que solo agobia nuestra mente cuando dejamos de exigirle al mundo que se acomode a nuestros deseos. Descubrimos una libertad inmensa porque dejamos de luchar contra lo inevitable y empezamos a fluir con la naturaleza de las cosas. La aceptación no significa resignación pasiva, significa reconocer con claridad dónde sí tenemos poder y dónde no. Lo tenemos, por ejemplo, no podemos controlar que un ser querido enferme, pero sí podemos controlar cómo lo cuidamos, cómo lo acompañamos y cómo cultivamos fortaleza en medio de la dificultad. No podemos controlar que la vida nos traiga pérdidas, pero sí podemos controlar cómo enfrentamos ese dolor, si nos hundimos en la desesperación o si lo usamos para crecer y valorar más lo que todavía tenemos. Este principio también nos prepara para la incertidumbre, porque el futuro es incierto y no está bajo nuestro dominio. Podemos planear, podemos organizar, pero nunca podremos garantizar lo que ocurrirá. Los estoicos aceptaban esta verdad con serenidad. Comprendían que lo único que verdaderamente poseemos es el presente y nuestra manera de actuar en él. Preocuparnos en exceso por el futuro es como tratar de atrapar. Humo se escapa entre las manos y nos desgasta en vano. Otro aspecto fundamental es el manejo de la muerte. Los estoicos eran muy conscientes de nuestra condición mortal. Sabían que no podemos controlar cuándo ni cómo llegará nuestro final, pero sí podemos controlar cómo vivimos cada día, con qué actitud enfrentamos el paso del tiempo. Y si lo empleamos para cultivar virtud o para desperdiciarlo en cosas sin valor, la muerte no era para ellos un enemigo, sino un recordatorio constante de que cada instante es precioso y debe vivirse con conciencia. Aceptar lo que no podemos controlar también significa liberarnos de la esclavitud de las opiniones ajenas. La mayoría de las personas vive atrapada en la necesidad de aprobación, buscando constantemente el aplauso y el reconocimiento. Sin embargo, nunca podremos controlar lo que otros piensan de nosotros, porque cada mente es un universo independiente y cada persona interpreta la realidad desde su propia perspectiva. Si vivimos intentando complacer a todos, nos convertimos en prisioneros de sus juicios. En cambio, si aceptamos que no podemos gobernar lo que otros piensan, descubrimos una paz inmensa, porque dejamos de actuar para complacer y empezamos a actuar conforme a nuestros propios valores. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, decía que el secreto de la libertad está en concentrar nuestra atención únicamente en lo que depende de nosotros. Cuando intentamos controlar lo externo, somos esclavos del azar. Pero cuando nos enfocamos en lo interno, nos convertimos en dueños de nuestra vida. Esta enseñanza nos da una claridad poderosa porque nos permite enfocar nuestra energía en lo único que realmente tiene sentido: nuestra propia virtud, nuestra propia mente, nuestra propia manera de actuar. Piensa en cuántas veces te has preocupado por cosas que nunca sucedieron, cuántas horas de angustia se han ido en imaginar escenarios futuros
que jamás ocurrieron. Los estoicos comprendían que gran parte de nuestro sufrimiento es imaginario. Vivimos encadenados a pensamientos de lo que podría pasar, pero que tal vez nunca pasará. Al aceptar que no controlamos el futuro, liberamos a la mente de ese peso y aprendemos a vivir más ligeros, más presentes, más en paz. La aceptación de lo que no podemos controlar no significa que renunciemos a la acción. Por el contrario, significa que dirigimos nuestra acción hacia lo que sí podemos cambiar y lo hacemos con total entrega, porque sabemos que el resultado final no nos pertenece. De esa manera, actuamos con diligencia, sin ansiedad por el resultado, porque hemos comprendido que el fruto de la acción puede variar, pero el valor de actuar correctamente siempre depende de nosotros. De esta forma, el segundo principio estoico nos enseña a reconocer los límites de nuestro poder, a soltar la necesidad de controlar lo incontrolable, a aceptar la realidad tal como es y a vivir con serenidad, incluso en medio de la incertidumbre. Esta aceptación no nos debilita, al contrario, nos fortalece, porque nos devuelve toda nuestra energía a lo que realmente importa: nuestra mente, nuestra virtud, nuestras elecciones. Y con esta base clara podemos adentrarnos en el tercer principio estoico, un principio que complementa a los anteriores y que abre una nueva dimensión en el camino hacia el dominio de la mente y la construcción de una vida llena de sabiduría y serenidad. El tercer principio estoico es el cultivo de la virtud como guía suprema de la vida para los filósofos estoicos. La virtud no era una idea abstracta ni una palabra vacía, sino la esencia misma de lo que significa vivir bien. Ellos afirmaban que sin virtud no existe verdadera felicidad, porque todo lo demás depende del azar y de circunstancias externas, mientras que la virtud depende únicamente de nosotros. La virtud era entendida como la excelencia del alma, la capacidad de actuar en armonía con la razón, la justicia y la naturaleza humana, y se expresaba en 4 grandes pilares: sabiduría, coraje, justicia y templanza. La sabiduría consistía en ver el mundo tal como es y no como deseamos que sea. Era la capacidad de discernir entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros, entre lo que es bueno, lo que es malo y lo que es indiferente. La sabiduría es el faro que ilumina todas nuestras decisiones, porque sin ella podemos actuar con energía, pero sin dirección. Podemos esforzarnos mucho, pero hacia un camino equivocado. Los estoicos insistían en que la sabiduría se cultiva con la reflexión diaria, con la observación atenta de la realidad, con el estudio de la naturaleza y con la práctica constante de examinar nuestros pensamientos. El coraje era la segunda virtud fundamental. El coraje no se refiere únicamente a la valentía en la guerra, sino a la fortaleza para enfrentar las dificultades de la vida con firmeza y dignidad. El coraje es levantarse después de una caída, es mantener la calma en medio de la adversidad, es actuar de acuerdo con la verdad, aunque el mundo entero se oponga. El coraje es la fuerza del alma que no se deja doblegar por el miedo. Los estoicos nos recordaban que no podemos evitar los golpes de la vida, pero sí podemos decidir si esos golpes nos rompen o nos hacen más fuertes. La justicia era la tercera virtud y ocupaba un lugar central, porque para los estoicos el ser humano no existe de manera aislada, sino en comunidad con otros seres humanos. La justicia significa dar a cada uno lo que le corresponde, actuar con rectitud, no dañar a los demás y contribuir al bien común. Séneca decía que nadie puede ser feliz si no procura la felicidad de quienes lo rodean, porque estamos unidos por una misma naturaleza y lo que afecta a uno afecta a todos. Practicar la justicia implica tratar con respeto a los demás
sin importar su posición, su riqueza o su poder. La templanza era la cuarta virtud fundamental. La templanza es el arte del equilibrio, el dominio de uno mismo, la capacidad de no dejarse arrastrar por los excesos ni por los deseos desmedidos. La templanza nos enseña a disfrutar de lo que tenemos sin caer en la avidez ni en la dependencia. Es saber cuándo detenerse, cuándo decir basta, cuándo no permitir que el placer se convierta en esclavitud. Los estoicos afirmaban que quien no tiene dominio de sí mismo es esclavo, aunque viva rodeado de riquezas, mientras que quien practica la templanza es libre, incluso en la pobreza. Estas cuatro virtudes eran para los estoicos el mapa de la vida buena. Cada decisión, cada acción, cada pensamiento debía estar orientado por la sabiduría, por el coraje, por la justicia y por la templanza. Y cuando alguien lograba vivir conforme a estas virtudes, alcanzaba una tranquilidad profunda, porque sabía que estaba viviendo de acuerdo con lo mejor de su naturaleza y que ninguna circunstancia externa podía arrebatarle esa integridad. Vivir de acuerdo con la virtud significa que la felicidad no depende de lo que recibimos del mundo, sino de lo que damos al mundo. No depende de tener buena suerte o de acumular riquezas, sino de cultivar un carácter recto y firme. La virtud convierte cada día en una oportunidad de ser mejores, de actuar con coherencia, de no traicionar nuestros principios, aunque nadie esté mirando, porque la verdadera virtud no busca aplausos ni recompensas externas. Se basta a sí misma. Epicteto enseñaba que no hay nada más noble ni más digno que vivir de acuerdo con la virtud, porque incluso si lo perdemos todo, incluso si somos esclavos, incluso si sufrimos la peor de las desgracias, nadie puede arrebatarnos la decisión de actuar correctamente. La virtud es el único tesoro invulnerable que poseemos, porque reside en lo más profundo de nuestra alma y no depende de nada externo. Cuando practicamos la virtud, también aprendemos a liberarnos de los sentimientos destructivos, porque la culpa, el remordimiento y la vergüenza nacen cuando traicionamos nuestros propios valores, pero cuando actuamos con integridad, esos tormentos desaparecen. Nuestra conciencia permanece limpia y podemos enfrentar cada día con serenidad. Vivir con virtud no significa ser perfectos, sino esforzarnos constantemente en alinear nuestras acciones con lo que sabemos que es correcto. Significa levantarnos cada vez que fallamos y seguir adelante sin rendirnos. Además, la virtud es la que convierte las adversidades en oportunidades, porque cuando sufrimos una pérdida o enfrentamos un obstáculo, podemos elegir actuar con sabiduría, con coraje, con justicia y con templanza. Y entonces esa dificultad deja de ser una desgracia para convertirse en un campo de entrenamiento del alma. Cada problema se vuelve una ocasión para practicar la virtud, y al hacerlo, fortalecemos nuestro carácter hasta que nada externo pueda doblegarnos de esta manera. El tercer principio estoico nos recuerda que el verdadero valor de nuestra vida no está en lo que acumulamos, sino en lo que somos. No está en lo que poseemos, sino en la manera en que elegimos actuar día tras día. La virtud es el camino más seguro hacia la serenidad, porque cuando vivimos de acuerdo con ella, nos sentimos plenos, completos y en paz con nosotros mismos, sin necesidad de depender de lo que el azar traiga o quite. Y así, con este tercer principio, claro y profundo, podemos abrir la puerta al cuarto principio estoico. Un principio que nos enseña otra dimensión de la sabiduría práctica y que expande aún más nuestra capacidad de dominar la mente y vivir con serenidad. El cuarto principio estoico es la práctica constante de la autodisciplina y del autocontrol, porque para los sabios de la antigüedad, dominar el mundo exterior era imposible, pero dominar el mundo interior
siempre estaba a nuestro alcance. La disciplina no era para ellos una obligación rígida, sino un camino hacia la libertad, porque entendían que quien no se gobierna a sí mismo está condenado a ser esclavo de sus impulsos, de sus deseos y de sus emociones. Los estoicos comparaban la mente con un jinete que debe dirigir a un caballo fuerte y salvaje. Si el jinete no tiene disciplina, el caballo corre desbocado, arrastrándolo hacia el peligro. Pero si el jinete sabe guiarlo con firmeza, el caballo se convierte en una fuerza poderosa capaz de llevarlo muy lejos. Asimismo, nuestros pensamientos y emociones, si no se controlan, nos dominan. Pero si los entrenamos y dirigimos con disciplina, se transforman en la herramienta más grande para alcanzar la serenidad. La autodisciplina se manifiesta en los hábitos diarios, porque no basta con leer o reflexionar sobre la virtud, es necesario practicarla a cada instante, desde los actos más sencillos hasta las decisiones más importantes. El autocontrol se fortalece cuando aprendemos a decir no a lo que nos arrastra y sí a lo que nos eleva. Los estoicos entrenaban su carácter con ejercicios constantes, como levantarse temprano, soportar con calma las incomodidades, aceptar con paciencia los contratiempos y reflexionar cada noche sobre sus acciones del día, preguntándose si habían actuado de acuerdo con la virtud. El autocontrol también implica manejar la mente frente al dolor y al placer, porque tanto el dolor como el placer pueden esclavizarnos si no sabemos enfrentarlos. El dolor nos lleva a la desesperación, el placer nos conduce a la dependencia. Los estoicos enseñaban que ninguno de los dos debía gobernarnos porque ambos son pasajeros. El dolor termina, el placer también lo hace, pero la virtud permanece siempre estable. Marco Aurelio, en sus meditaciones, repetía que debemos vivir cada día como si fuera el último y actuar con disciplina como si cada acción fuera observada por el universo entero. Esta actitud nos recuerda que cada instante cuenta y que cada decisión construye. Nuestro carácter, el autocontrol, es esa fuerza silenciosa que nos permite mantenernos firmes cuando todos a nuestro alrededor pierden la calma. Es la voz interior que nos dice: permanece tranquilo, actúa con rectitud, aunque el mundo se derrumbe. La disciplina también nos protege de la esclavitud del deseo, porque el deseo ilimitado nunca se sacia. Siempre exige más y más, y convierte a la mente en un mendigo eterno. Pero cuando aprendemos a disciplinar nuestros deseos, descubrimos que podemos vivir con poco, y aún así sentirnos plenos, porque la verdadera abundancia no consiste en tener mucho, sino en necesitar poco. La autodisciplina no significa reprimirnos de manera forzada, sino dirigir nuestra energía hacia lo que realmente importa. Significa no desperdiciar nuestro tiempo en cosas triviales ni en distracciones que nos apartan de la virtud. Significa recordar que cada día es un entrenamiento del alma y que cada vez que elegimos el autocontrol sobre la reacción impulsiva, fortalecemos el carácter de manera irreversible. Los estoicos sabían que la disciplina es difícil al principio, pero con la práctica se convierte en una segunda naturaleza. Así como un músico practica hasta que sus dedos se mueven solos en el instrumento, el filósofo estoico entrena la mente hasta que actuar con disciplina se vuelve automático y natural. Este entrenamiento constante es lo que permite que en el momento de la adversidad, cuando llega el dolor, la pérdida o la frustración, estemos preparados para responder con calma y sabiduría. De esta manera, el cuarto principio nos enseña que la autodisciplina y el autocontrol no son cadenas que nos limitan, sino llaves que nos liberan del desorden interior. Nos permiten vivir de acuerdo con nuestros valores y nos ofrecen una libertad que ninguna circunstancia externa puede arrebatar. Cuando aprendemos a gobernarnos a nosotros mismos, descubrimos que hemos conquistado la mayor de las victorias.
la victoria sobre nuestra propia mente, y así, con este cuarto principio claro, llegamos al cierre de nuestro recorrido por los fundamentos del estoicismo. Al mirar en conjunto estos principios, podemos comprender por qué el estoicismo ha sobrevivido durante más de 2000 años y sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan vivir con paz y fortaleza en un mundo lleno de incertidumbre. Los estoicos nos enseñaron que la verdadera serenidad no depende de lo externo, sino de lo interno. Nos recordaron que la felicidad auténtica no se encuentra en la riqueza, ni en el poder, ni en la fama, sino en el cultivo de la virtud, en el autocontrol, en la aceptación de lo inevitable y en la práctica de la sabiduría. Vivir de manera estoica no significa apartarse del mundo, ni vivir sin emociones. Significa enfrentarlo con claridad, con valentía y con equilibrio. Significa caminar por la vida conscientes de que todo es transitorio y de que lo único que realmente poseemos es nuestra manera de responder ante lo que nos sucede. Esta actitud nos convierte en dueños de nuestra mente y nos libera de la esclavitud de las circunstancias. Los estoicos nos invitan a reflexionar cada día, a preguntarnos si hemos vivido con justicia, con sabiduría, con coraje y con templanza. Nos invitan a entrenar nuestra mente como un músculo que se fortalece con el uso. Nos invitan a aceptar el cambio como parte natural de la existencia y a encontrar en la simplicidad y en la virtud una paz que nada externo puede romper. Al practicar estos principios, descubrimos que incluso en medio de la adversidad podemos mantener la calma, que incluso en medio de la incertidumbre podemos mantener la confianza y que incluso en medio de la pérdida podemos encontrar un sentido profundo. Vivir, de acuerdo con el estoicismo, es vivir libres de miedos innecesarios, libres de deseos insaciables y libres de la tiranía de lo que no podemos controlar. Y al final, lo que esta filosofía nos entrega es una invitación a vivir una vida plena, serena y significativa. Una vida en la que la paz no depende de lo que sucede afuera, sino de la fortaleza que cultivamos adentro. Porque, como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Si logramos dominar esas opiniones, si logramos dominar nuestra mente, habremos encontrado la verdadera libertad.